Gloria a Dios, aleluya, hermanos. Estamos una vez más aquí estudiando la palabra del Señor, llevando una sana doctrina. Hoy vamos a llevar lo que es Ezequiel capítulo 34, cuando Jehová le pide a Ezequiel que profetice contra los pastores. Pero ¿de qué pastores están hablando? Vamos a verlo aquí en Ezequiel 34. Primero vamos a orar rápidamente para que el Señor honre su palabra. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Te pedimos, Señor, que seas tú honrando y glorificando tu palabra, que sea transmitida a los corazones de nuestros hermanos que están en estos momentos escuchando. Todo esto te lo pido y te lo agradezco en el nombre de tu Santo Hijo Jesucristo. Hermanos, ya hablamos de de que Ezequiel, Jehová le habla y le dice que profetice. Vamos a leer qué dice la palabra del Señor en esta noche, en este día, en esta mañana, en el tiempo que tú te encuentres. Vino a mi palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Amén. Profetiza y di a los pastores. Lo que está pasando aquí sucediendo es que Jehová, el Padre, le está diciendo a Ezequiel que profetice contra los pastores de Israel. Y vamos a ver qué es lo que dice. Dice: así ha dicho Jehová el Señor. El Señor, Dios Padre Todopoderoso, no cualquiera lo está diciendo. Dice: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Dice: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Está hablando aquí de los pastores falsos, aquellos que se han puesto por pastores porque ellos quieren y no tienen ningún llamado del Señor. Aquellos que dicen: yo puedo ser el pastor, yo predico mejor que el pastor, yo soy mejor que el pastor y hago las cosas mejores que el pastor, ¿verdad? Dice: así ha dicho Jehová el Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores al rebaño? Quiere decir, hermanos, que hay pastores en verdad allá afuera que lo único que les importa, hermanos, es atraer riquezas a costa de las ovejas, a costa de los sufrimientos de las ovejas. Hay pastores que en su pensamiento son de tropiezo para las ovejas y no los dejan hacer o trabajar para el Señor por su pensamiento o su propia inteligencia, ¿verdad? Hay pastores que solamente les gusta traer lo que es la fama, les gusta traer el que lo sigan, les gusta que lo mimen, lo apapachen y todo él es el centro de la iglesia y no es Cristo. Los pastores que se apacientan a ellos mismos, los que entorpecen la obra, los que entorpecen a los hermanos para servir, cuando el Señor no ha puesto en su corazón verdaderamente hacer eso, ¿verdad? Y sigue diciendo la palabra del Señor: ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, los pastores falsos, los que se autonombran pastores y no lo son. Dice: no apacientan los pastores a los rebaños. ¿Qué es lo que hace un pastor? Un pastor, primeramente, para llenar el título de pastor, tiene que ser llamado por el Señor. ¿Y cómo es ese llamado? Se siente en el corazón verdaderamente que el Señor quiere que le sirvamos como un pastor y nos pone el amor a las almas, a las personas que necesitan de Cristo, a las personas que están sufriendo sin Cristo, a las personas que están pasando por cosas y tragedias malas. Entonces pone un pastor que pueda presentar a Jesucristo, apacienta la grey, ayuda a los hermanos a que sigan, a que prosperen, a que salgan adelante, a que sirvan más sin ser de tropiezo. Y luego dice el número 3, dice: coméis la grosura y os vestéis de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué quiere decir cuando dice así? Coméis de la grosura, mire, coméis de la grosura y os vestís de la lana. Quiere decir que estos pastores falsos que no tienen amor por las ovejas, o sea, por los hermanos o los miembros de la iglesia, lo único que les interesa es pelar las ovejas con su dinero, es sacar provecho de los hermanos o de las hermanas en la iglesia, no importándole en qué condición se encuentren ellos. El amor, el verdadero pastor
tiene el amor en su corazón por la oveja y no trata de aprovecharse en ningún momento de la oveja, sino lo que quiere es ayudarla que salga adelante en todas las formas. Un pastor verdadero te va a predicar Biblia, te va a predicar en contra del pecado, te va a predicar la verdad de Cristo, y un pastor falso te va a torcer la doctrina y te va a apapachar y te va a decir: todo está bien, hermanito, hermanita, sigue adelante, pero estás en un pecado, pero todo está bien, el Señor lo sabe, sigue adelante. Y así no son las cosas. El verdadero pastor que te ama es el que te va a corregir, el que te va a ayudar a avanzar, el que te va a amar y te va a dar una palabra alentadora y te va a dar a conocer a Jesucristo y el amor de Dios para ti. Versículo número 3 de Ezequiel 34 dice: comed la grosura y os vistéis de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. ¿Qué es no apacentáis a la oveja? La oveja, cuando se encuentra en problemas, el pastor tiene que estar ahí. Esa es su función. Tiene que dar consejo, tiene que guiar. Pero aquí los pastores falsos, entre comillas pastores, tienes que sacar una cita para poder ver a ese triste pastor. Y si tú tienes un problema ahorita, sacas una cita para 2 meses, ¿ya de qué te sirve tener una cita con ese disque pastor? Un pastor, cuando está predicando la palabra del Señor y se sube a un púlpito, no va a contar chistes, porque no fue llamado para hacer chistes en el púlpito. Va a tener respeto por el púlpito. Un pastor no va a contar sus anécdotas en el púlpito. Va a hablar de Jesucristo, porque la prédica es cristocéntrica, no chistecéntrica, no pastorcéntricos. Hay algunos hermanos que por ahí andan contando chistes en todas sus prédicas, y ellos mismos se ríen de sus chistes. Y la congregación: ¿eh? No, hermano, hermana, un verdadero pastor te va a ayudar, te va a alentar, te va a aconsejar, te va a enseñar sana doctrina, y no te va a contar chistes, te va a predicar en contra del pecado, porque ese es el amor del pastor para ti, porque quiere que salgas adelante y no quiere que te vayas al infierno. En Ezequiel, versículo 4 del capítulo 34 dice así: no fortalecéis a los débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis el pendicabrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que sabéis enseñoreado de ellos con dureza y con violencia. Este es el pastor que no buscó de la oveja cuando estaba en problemas, no le importó. El pastor que no ama a las ovejas, que no le llama la atención lo que está sucediendo con su oveja. Hay pastores que viene la oveja, le encuentra el problema y le dice: voy a estar en oración, voy a orar por ti. ¿Verdaderamente está orando ese pastor? ¿Cómo sabe si oró o no? Hermanos, aquel pastor que te ama te dice: ven, vamos a orar en este momento. Vamos a hacerlo porque yo te amo y vamos a hablar con el Señor a ver qué nos dice la palabra del Señor. No es aquel que te dice: bueno, hermano, oraré por ti, ok, ahí. Y cuando se va a su casa, no se acuerda nada de ti. El buen pastor es el que te visita. El falso pastor es el que no le importa quién eres. Si estás enfermo, estás enferma, y jamás te visita. Ese es el falso pastor. El falso pastor no le importa si no tienes que comer, si no tienes un techo o si tienes problemas. El buen pastor se interesa si tienes que comer, si tienes un techo. Y el pastor que ve que te quedaste en ruina, que tu casa se quemó, se derrumbó, el buen pastor va a hacer lo posible por ayudarte a levantar esa casa. Si estás desesperado, si estás queriendo tirar la toalla, si estás queriendo dejar el evangelismo, el buen pastor te va a visitar, te va a animar y te va a aconsejar. El mal pastor solamente va a decir: no era cristiano, no era de nosotros, porque no es un buen pastor. Amén. Número 5 dice: y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Aquí, hermanos, es que el buen pastor siempre va a estar atento de los hermanos o las hermanas. Los va a guiar. Pero aquellos que no tienen un buen pastor van a andar por aquí, van a andar por allá,
consultando sus problemas personales con la cuñada, con el cuñado, con la prima, con el tío, con la tía, con el curandero, con el brujo y con cualquier persona que no le va a poder ayudar. Porque el único, hermanos, que nos puede ayudar es Jesucristo. Es el único que tiene la verdad. Es el único que nos va a dar un verdadero consejo. Es el único que nos va a guiar a salir de ese problema. Es el único que va a poner una puerta en el callejón. Si tú tienes un pastor que se interesa por ti, que te ama, que te visita, que ora contigo por ti y que te predica en contra del pecado, tienes un buen pastor. Pero si tienes un pastor que solamente se la pasa pidiendo dinero, se la pasa haciendo rifas, se la pasa haciendo eventos para recaudar dinero, y no es Jesucristo el centro, tienes un mal pastor. Porque está poniendo primero sus necesidades personales que las espirituales, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ven? Tú sabes si tienes o no tienes un buen pastor. Tú sabes, usted sabe si tiene un pastor que verdaderamente te está guiando o está negociando. ¿Qué es lo que tienes? Ora por él, para que Dios en su corazón le ponga caminar derecho. Y si ves que se desvía más y más, busca un lugar donde haya un pastor que tenga amor por las ovejas. Número 6 dice: anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, o sea, cuando dice sin pastor, es el pastor que no tiene amor por las ovejas, por los hermanos. Dice, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos y no apacentaron mis ovejas. Los pastores que ven primeramente sus necesidades personales y no ponen atención a las necesidades de las ovejas de nuestro Señor Jesucristo. Dice, por tanto, oh pastores, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy en contra de los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Hay de aquellos pastores, hermanos, que solamente se pasan contando chistes. Parece que les pagan por eso. Y hay de aquellos que escuchen, que vayan a la iglesia solo a contar chistes. Hay de aquel pastor que no es un verdadero pastor, que no tiene amor por las ovejas, que no le importan las ovejas. Hay de aquel pastor que solamente quiere ver el beneficio de la oveja, quiere comer de su grosura y vestirse con su lana. Aquí la palabra del Señor dice que serán cortados, porque no son pastores, a lo mejor ni salvos son, y al infierno irán. Serán cortados y no podrán ni siquiera apacentarse ellos mismos, no estarán tranquilos en el mundo. Hermano, hermana que me ves, ora por el Señor, ora al Señor por tu pastor, para que sea un verdadero pastor y no tenga la falsa doctrina de la prosperidad, de que dale al Señor 1000 y Él te dará 10,000, porque así no es. Dios no es un Dios de negocio. Dios es un Dios fiel, justo y amoroso. Hay de aquellos hermanos que estén en el pastorado y solamente quieran ver su beneficio y quieran comer de lo grueso de la oveja y quieran vestirse con la lana, porque dice aquí que serán cortados. Hasta aquí llegamos. Que Dios me los bendiga, hermanos. Nos vemos hasta la próxima.